Hola gente, ¿cómo están? Vamos a dar Vamos a dar inicio a la clase de Historia y Geografía 2, la clase número 4. Vamos a repasar un poquito qué es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Sí? En la clase número 1 estuvimos trabajando con la Revolución de Mayo, sus causas, más que nada, causas internas, causas externas, por qué llegamos hasta la Revolución. En la clase número 2 trabajamos un poquito con las primeras consecuencias, ¿sí? de la revolución, cuáles fueron los primeros gobiernos, cuáles fueron los problemas que tuvieron, por qué se peleaban entre ellos para llegar al poder, qué líneas políticas tenían, ¿sí? O sea, cuáles eran las alternativas que tenían frente a la revolución. Después, en la clase número 3 nos encargamos de todo un periodo que va de 1820 a 1850, en donde hay muchas guerras civiles entre dos grandes partidos, que son los unitarios y los federales. Vimos también algunas cosas de geografía, algunas cosas sobre las distintas regiones, litoral, Buenos Aires y interior, que nos van a servir para explicar toda la primera parte de la unidad que vamos a trabajar hoy. Así que bueno, hoy lo que tenemos que ver es el periodo que va entre la caída de Rosas, acuérdense que el último tema que vimos es el del gobierno de Rosas, y 1916, que es el momento donde termina el régimen conservador. Ahora vamos a ir a una línea de tiempo para ver más o menos cuáles son los periodos de los que tenemos que encargarnos en el día de hoy. Sí, así que bueno, manos a la obra. Yo acá hice más o menos una línea de tiempo para que tengan cuáles son los periodos más importantes que tenemos que ver en el día de hoy. Esta unidad se divide básicamente en tres etapas. Habíamos dejado a Rosas gobernando hasta que cayó en la batalla de Caseros en 1852. Entre 1852 y 1861 lo que se da es un periodo en donde el país va a estar dividido en dos estados diferentes. Buenos Aires por un lado y la Confederación por el otro. Ahora vamos a ver por qué. Hay dos grandes batallas entre ambos. Una es la batalla de Cepeda, no la confundan con la de 1820, y otra es la batalla de Pavón, donde este conflicto se termina y el país vuelve a reunificarse. Entre el 61 y el 80 se da lo que se conoce como la etapa de las presidencias históricas, o también algunos lo llaman la organización nacional. Eh, las presidencias históricas son las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y son tres que van a ser considerados próceres del país, ¿no? Y después, entre 1880 y 1916, hablamos de lo que se conoce como el régimen conservador o la época de la generación del 80, que se da entre que se produce la federalización de la ciudad de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires pasa a convertirse en capital federal, hasta que este régimen conservador cae en las primeras elecciones libres que se hacen en 1916. Entonces, o sea, lo que tenemos son tres grandes etapas. La división entre Buenos Aires y la Confederación, las presidencias históricas y el régimen conservador. Vamos primero al primero de los periodos, ¿sí? El de Buenos Aires peleándose con la Confederación Argentina. Bueno, en ese primer periodo, con lo que nos encontramos, o sea, partimos en realidad de la base de nuestra pelea, que era unitarios y federales. Unitarios, eso para eso repitan, vuelvan a la clase número 3 para ver bien cuáles eran las diferencias entre unitarios y federales. Y ahora lo que vamos a ver es que eh, en Buenos Aires y en el litoral y en el interior, para eso también vuelvan a la clase previa, vamos a encontrarnos con nuevos partidos, como que el Partido Unitario y el Partido Federal se van reciclando. Muchos de los federales y de los unitarios que estaban en Buenos Aires se terminan reunificando en lo que se conoce como el Partido Liberal. Y en el interior, lo que queda por ahora son algunos caudillos federales. Empiezan a surgir algunos intelectuales, como Sarmiento Avellaneda, que también son del interior, pero que se van a ir distanciando lentamente de los caudillos federales y van a ir formando otro tipo de agrupaciones políticas. Pero en un principio, lo que tenemos son entonces a los liberales en Buenos Aires y a los federales en el litoral y en el interior. Recuerden que el que tira abajo a Rosas es Urquiza, que es un caudillo que tiene su sede en Entre Ríos, con lo cual el centro del poder político en el país va a estar en el litoral. Vamos a ver que después hay otros caudillos que van a sublevarse, que son de otras regiones. López Jordán también es de Entre Ríos. Bueno, ¿por qué se da la primera pelea política, digamos, entre Buenos Aires y el resto?
En cuanto Urquiza llega para intentar conseguir que se dicte la Constitución, recuerden que Rosas se había negado a dictar la Constitución durante muchos años, cuando Urquiza lo tira abajo, uno de sus primeros planteos es organizar un acuerdo entre las provincias para dictar una Constitución. Se van a reunir en Santa Fe hacen finalmente la Constitución, pero Buenos Aires no acepta ese acuerdo de San Nicolás, que después se termina convirtiendo en la Constitución de Santa Fe, sino que no la reconoce y se separa. Entonces, queda por un lado un Estado propio, que es el Estado de Buenos Aires, y por otro lado queda el resto, que es lo que denominamos la Confederación Argentina, todo el resto de las provincias. Con la capital en Paraná, que era la sede donde estaba Urquiza. ¿Por qué entonces Buenos Aires termina separándose? Bueno, acuérdense de que si hubiera habido algún tipo de autoridad para todo el país unificada, era probable que las provincias le pidieran a Buenos Aires que repartiera la plata de la aduana. Entonces los liberales porteños dicen no, no queremos repartir eso y nos separamos. Entonces se forma este partido liberal en Buenos Aires que con el tiempo va a terminar desarrollando dos líneas o dos ramas diferentes. Por un lado, la que se conoce como los nacionalistas, con Mitre a la cabeza, y por otro lado, la que se conoce como los autonomistas, con Alsina a la cabeza. Así también se los conoce como alcinistas y mitristas. Lo van a encontrar así en el cuadernillo. ¿Qué diferencia ambos? Para los autonomistas, la idea es separarse del resto del país, quedarse con la plata de la aduana y que el resto del país se arregle como pueda. O sea, son los que proponen autonomizar a Buenos Aires, o sea, que Buenos Aires se convierta en un estado separado. En cambio, los nacionalistas son los que dicen, no, bueno, a ver, pero si no nos unimos, tarde o temprano va a haber guerra, va a haber conflicto, los del interior no van a querer, y entonces de alguna manera hay que reunificar el país, pero que sea bajo el control en lo posible de Buenos Aires. Ese es el planteo que hace Mitre. Y por otro lado, por supuesto, estaban los caudillos federales, que lo que querían era que se aplicara la Constitución Federal que se había votado en Santa Fe en 1853. O sea, también planteaban unificar el país, pero sin que Buenos Aires tuviera el control de todo el sistema político. Bien, ¿esto en qué termina? O sea, en que tenemos dos estados que van a la guerra. Hay dos grandes batallas, una es la que se llama la batalla de Cepeda, en donde Urquiza, con la Confederación, derrota a Buenos Aires, la obliga a meterse dentro de la Confederación, le impone la idea de que tarde o temprano va a haber que nacionalizar la aduana, y por otro lado, va a intentar que Buenos Aires no solo se meta en la Confederación, sino que haga reformas a la Constitución y finalmente entre dentro del sistema político. El tema es que hay una serie de conflictos, Buenos Aires finalmente no quiere entrar y se da otra batalla, que es la que se conoce como la batalla de Pavón, en donde esta vez Buenos Aires, con Mitre a la cabeza, es la que termina derrotando a la Confederación y termina haciendo que Buenos Aires manda ejércitos a los distintos lugares de las provincias que no aceptan unirse y termina sometiéndolas. De hecho, hay varias sublevaciones de caudillos federales, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela y después López Jordán, que finalmente terminan siendo destruidas por el Ejército Nacional. Ahora vamos a ver que se forma un ejército y esto va a ser un tema clave para la imposición del poder en manos de los de Buenos Aires. Entonces, después de la batalla de Pavón, Mitre se convierte en presidente, es el que ganó la batalla, y empieza todo un periodo, que lo llamamos el de las presidencias históricas, que trae toda una serie de cambios económicos, políticos, sociales, culturales, que los vamos a trabajar en esta red conceptual. ¿Sí? Yo lo sintetizo con un concepto general que es el de la formación del Estado Nacional o la organización del Estado Nacional. Y después ese Estado tiene distintos aspectos que hay que tener en cuenta. Todos estos cambios se van a dar, hemos dicho, entre 1850 y se van a extender hasta bastante entrado el siglo XX, ¿sí? 1900-1910. O sea, son
son procesos que van a caracterizar a las presidencias históricas, pero que van antes y después. Bueno, ¿cuáles son los cambios más importantes entonces que se producen en esta época? En la política, con lo que nos encontramos es, lo más importante quizá, esta sanción de una constitución federal que es aceptada por las provincias. Esa constitución establece un sistema de poderes de gobierno. Pueden consultar las clases de educación cívica si quieren saber cómo es la división de poderes en la Argentina, porque es igual a la que se creó en esa época. O sea, los poderes de gobierno son el ejecutivo, legislativo, judicial. Se crean, cuando acá hablamos de ordenamientos jurídicos, que se crean las leyes más importantes y de hecho los códigos legales, o sea, el código civil, el código penal, el código comercial, que son los que le van a dar el centro, digamos, a la estructura legal en la Argentina, ¿sí? Piensen que hasta esa época cada provincia tiene un gobierno propio, cada provincia tiene una especie de legislación propia, tiene impuestos propios. Acá es como que se intenta unificar y hacer homogéneo un conjunto de leyes para todo el territorio. Ahora, ¿cómo se va a conseguir? Un elemento fundamental es armar un ejército profesional. ¿Por qué? Porque hasta esta época lo que vimos es que en cada provincia lo que surgían eran caudillos, o sea, jefes locales, jefes militares, jefes a los que lo seguían las masas populares, y que cada uno tenía un poder propio en su país, en su provincia, que era como un país en realidad por separado en esa época. Cuando se forma este ejército profesional que está armado en Buenos Aires y después se va extendiendo, este ejército, al que le empiezan a pagar un sueldo, se empieza a tener una forma similar a los ejércitos que conocemos hoy en día, ya no son milicias que van a su casa y después vuelven. Este ejército lo que hace es empezar a someter a todos los caudillos que se le sublevan. Entonces, cuando hay varias rebeliones, ese ejército actúa. Es un ejército que empieza a comprar armas, por ejemplo, en Europa, empieza a formarse un poco más disciplinadamente, y entonces empieza a ser un factor de poder muy importante. Es un ejército que va a ser utilizado para destruir y conquistar algunas comunidades indígenas libres, que lo vamos a ver ahora, y por otro lado, que va a ser utilizado, por ejemplo, para pelearse con otros países, como por ejemplo el tema de la guerra del Paraguay. Va a haber una guerra contra Paraguay y el ejército va a ser usado para eso. Lo mismo para destruir a los caudillos y a las montoneras dirigidas por los caudillos. Por último, en la política nos vamos a encontrar con que surge lo que yo llamo la burocracia estatal, o sea, los funcionarios, empleados públicos, que empiezan a cumplir una serie de tareas a nivel nacional que no existían antes, ¿sí? En la educación, en la policía, para poner impuestos, ¿sí? Hay un montón de funcionarios, ministros, secretarios, que construyen el aparato estatal nuevo. Y por otro lado, una cosa importante es que surgen partidos políticos modernos, o sea, ya no son los unitarios y los federales, que eran partidos más o menos poco estructurados, sino que ahora tenemos partidos políticos profesionales que empiezan a tener ciertas formas de organización, de elección interna. Vamos a ver ahora cuáles son: Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, así que van a dar origen a las líneas políticas modernas y que van a competir en las elecciones. Piensen que todo este sistema está organizado alrededor de un sistema republicano, en donde hay elecciones todo el tiempo, que vamos a ver que hacen fraude, pero hay elecciones. Entonces ya tenemos algunos cambios políticos importantes. ¿Qué pasa con la economía en esta época? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales aspectos económicos de esta formación del Estado Nacional? Lo más importante es que se empieza a desarrollar esta sociedad capitalista. ¿Esto qué significa? Que hay una sociedad en donde ya no hay campesinos, o cada vez hay menos campesinos, artesanos que producen por su cuenta, y la gran mayoría de la población empieza a ser o bien dueña de tierras, dueña de comercios, dueña de bancos, o sea, la burguesía, los empresarios, y por otro lado una gran mayoría empiezan a ser asalariados, ¿sí? O sea, gente que vive de un sueldo. En muchos casos lo que se produce es que se les quitan sus tierras o pierden esas tierras por la competencia económica, y entonces el gaucho, el indio, deja de ser un pequeño productor, o algunos que eran ocupantes de tierras dejan de serlo, y pasan a ser obreros o trabajadores contratados por un sueldo por los estancieros o por los comerciantes o por el gobierno.
Entonces estamos ante una sociedad capitalista. Y por supuesto, este capitalismo lo que demanda es un mercado unificado para todo el país, tanto de tierras como de capitales, como de mano de obra. ¿Esto qué significa? Un mercado de tierras tiene que ver con que piensen que antes muchas de las tierras o bien eran tierras públicas, eran tierras del Estado, o bien eran tierras que estaban ocupadas por comunidades, o bien eran tierras ocupadas por pequeños productores sobre la base de la propiedad de otras personas. Ahora se empieza a formar un mercado de tierras cada vez más grande, ¿sí? O sea, se refuerza lo que se conoce como la propiedad absoluta privada de la tierra. Por eso se empiezan a echar a los ocupantes y se empieza a consolidar un modelo en donde muy pocas personas se quedan con una parte cada vez más importante de las tierras. Por eso hablamos de un modelo que es latifundista, sobre todo en el sur, en donde se destruyen las comunidades indígenas y se reparten entre muy pocas personas grandes extensiones de terreno. Pero también pasa en la pampa húmeda, en donde, como es un buen negocio la exportación de carne, por ejemplo, la exportación de cereales, quedarse con la tierra va a ser algo importante para estos nuevos terratenientes. Por otro lado, surge un mercado de capitales. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, se va a crear un sistema bancario más o menos unificado, donde se pueden pedir préstamos, donde se puede emitir moneda más o menos homogéneamente. Y por otro lado, un sistema impositivo, unificado más o menos también para todo el país. Es algo que va a costar bastante, pero piensen que antes cada provincia tenía su propia aduana, su propia moneda, y ahora se genera una aduana general para todo el país, y por otro lado se empieza a generalizar una única moneda que se impone en todas las provincias. O sea, se empieza a unificar todo el sistema económico en un mercado único. Incluso llega la bolsa de comercio, donde se empiezan a comprar y vender acciones. O sea, de alguna manera esto se moderniza y es cada vez más parecido a lo que es la sociedad capitalista actual. Por otro lado, también tenemos que tener un mercado de mano de obra. Acuérdense que uno de los problemas fundamentales de la etapa anterior era que había poca mano de obra. O sea, el gaucho, en vez de trabajar para otros, prefería trabajar para sí mismo. Entonces era una cosa parecida pasaba con el indígena. Si el indígena tiene tierras propias y puede cazar por su cuenta, puede cultivar por su cuenta, difícilmente vaya a contratarse para otros. Entonces, someter al indígena, someter al gaucho, o sea, dejarlo sin sus tierras, es un elemento fundamental para crear un mercado de mano de obra y que haya un montón de gente que quiera contratarse por un sueldo. Por eso hablamos de que se está formando en esta época la clase obrera, con todos los sindicatos y cosas que ya vamos a ver ahora. Bueno, finalmente, dentro de todo este sistema bancario y esta búsqueda de capitales, lo que se da es que la Argentina empieza a buscar préstamos, sobre todo en bancos extranjeros, y también empieza a recibir inversiones extranjeras. Los ingleses, por ejemplo, empiezan a comprar tierras o empiezan a comprar, a invertir en frigoríficos, empiezan a invertir en algunas actividades económicas que van siendo cada vez más lucrativas. Entonces, justamente a partir de ahí empieza a gestarse todo un sistema en donde el que maneja el dinero es el que empieza a tener más importancia con respecto a los demás. Y finalmente, una cosa que no deja de ser importante es que se empieza a crear un sistema de comunicaciones radicalmente nuevo, por ejemplo, con dos cosas que son importantes. Quizá la más importante, que son los ferrocarriles, el sistema de trenes, y también el tema de los telégrafos. ¿Esto qué permite? Permite tener una comunicación mucho más rápida y por otro lado, en el tema de los ferrocarriles, permite traer mercaderías o traer materias primas desde distintas provincias o desde el interior de la pampa húmeda al puerto para exportar, incluso traer materias importadas desde afuera e introducirlas en el interior. Piensen que la llegada de los trenes también genera el hecho de que las producciones textiles o artesanales del interior directamente van a ser fundidas y no va a quedar la posibilidad de que compitan con los productos industriales más baratos que vienen desde el exterior. Con lo cual el ferrocarril es muchas veces la destrucción de la industria interna, sobre todo del interior. ¿Qué cambios sociales va a traer esto? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, a ver, se forma un Estado Nacional, se genera
una estructura que es capitalista. Una cosa que me olvidaba de la parte económica tiene que ver con esto. Con que, o sea, cómo se mete Argentina dentro de ese mercado mundial capitalista. Y bueno, lo que va a tener básicamente es lo que se conoce como el modelo agroexportador. O sea, Argentina, que ya empieza a armarse como Estado nacional, exporta fundamentalmente productos que tienen que ver con la tierra, ¿sí? O sea, productos agrarios, que son básicamente tres. En una época es el boom de la lana. Fíjense que toda la zona que va desde el sur de Buenos Aires hasta la Patagonia es una zona muy apta para criar ovejas, y entonces el tema de la exportación de lana en bruto es algo que es un boom económico. Toda la vida había exportado carne, ahora lo que se da es un cambio tecnológico, porque antes se exportaba carne salada, y ahora con todos los avances de la electricidad y de la navegación, empiezan a poder montarse barcos con frigoríficos, entonces se pueden exportar carnes congeladas o carnes enfriadas, o sea, lo que va a ser después el famoso bife argentino. Y un poquito más adelante surge la exportación de cereales. En el caso de la Argentina van a ser fundamentalmente maíz, trigo y después algunos otros productos como no sé, cebada, avena, centeno, lino. O sea, más que nada a partir de 1880 lo que se da es una exportación de cereales cada vez más grande que empieza incluso a pasar por encima de la exportación de carne. La lana va decayendo, la carne se mantiene y los cereales hacen un boom. Y en Argentina se lo empieza a conocer justamente como el granero del mundo porque exporta un montón de materias primas. ¿Sí? O sea, esto es lo que le va a permitir a la burguesía, sobre todo de Buenos Aires, recaudar la suficiente plata. O sea, fíjense que está armándose un sistema impositivo y aduanero unificado que le va a permitir disponer de plata ¿para qué? Para pagarle los sueldos a los funcionarios públicos, para pagarle al ejército profesional, para hacer un sistema educativo, que es lo que vamos a ver ahora. Sí, o sea, todo está interconectado. La posibilidad, o sea, antes los de Buenos Aires no querían repartir la plata porque era relativamente poca para sostener a todas las provincias. Ahora empieza a darse la posibilidad de que la plata que entra en Buenos Aires sea mucho más grande y que eso le permita darle una parte a cada una de las provincias y dejarlas relativamente contentas, digamos. ¿Sí? ¿Qué cambios sociales trae esto? Bueno, hay un cambio, ya lo hemos visto, que es este tema de disciplinar a la mano de obra rural. El gaucho, si ustedes van a leer el Martín Fierro en literatura o lo que fuera, se van a encontrar con que ese gaucho es sometido y empieza a convertirse en peón de las estancias y ya no tiene posibilidades de producir por su propia cuenta. ¿Sí? Por eso se disciplina, o decimos que se disciplina a la mano de obra rural. Pero los dos hechos quizás más importantes son la destrucción de las comunidades indígenas libres. Recuerden que cuando vimos el mapa en la clase pasada, toda la zona del Chaco y toda la zona de la Patagonia estaban en manos de comunidades indígenas que todavía no habían sido conquistadas. Eran comunidades cazadoras, recolectoras, huaycurúes en el norte, tehuelches en el sur, etc. Y ahora, con la ayuda del ejército, lo que van a hacer es entrar en estas tierras, conquistar esas tierras, que van a ser muy valorizables porque son importantes como fuente de materia prima para el mercado mundial, y van a destruir a estas comunidades, van a hacer una serie de masacres que se van a conocer como la conquista del desierto, que la va a llevar a cabo justamente el jefe del ejército, que es Julio Argentino Roca. O sea, esto se impone como la necesidad que tiene la burguesía argentina de quedarse con las tierras y de inaugurar ese modelo agroexportador, masacrando, digamos, a las tribus indígenas. Y por otro lado, un cambio que también es muy importante es que, como la Argentina tiene un crecimiento económico importante porque exporta cada vez más, necesita mano de obra porque tiene poca. Tener poca mano de obra por lo general le representaba que los salarios fueran altos. Entonces lo que se estimula es la entrada de inmigrantes, que muchas veces están huyendo de Europa, o bien porque son perseguidos políticos, o bien porque tienen problemas económicos. Y esto hace que lleguen un montón de inmigrantes, sobre todo de Italia y de España, pero también llegan de muchos otros países de Europa. Llegan irlandeses, llegan alemanes, llegan rusos, llegan galeses, llegan portugueses, hay de todo en la Argentina. Y llega un punto en donde
casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires es extranjera para el 1900 y un tercio de la población total es extranjera. O sea, hay un gran fenómeno inmigratorio. La mayoría vienen y se instalan como obreros y algunos como pequeños empresarios, digamos, que van a tener algún tipo de fortuna. O sea, es la etapa de la inmigración y eso vamos a ver que trae toda una serie nueva de pensamientos que vienen desde Europa. Y finalmente, el último de los aspectos es el tema de los aspectos culturales. Y acá hay dos cosas que me parecen que son básicas. Por un lado, que se crea un sistema educativo unificado. Piensen que, una vez más, en la etapa anterior, cada provincia tiene sus escuelas, la provincia que no tiene plata casi no tiene escuelas, son pocas, mal financiadas, y lo que esta burguesía necesita es una mano de obra que sepa leer, que sepa escribir, que sepa hacer algún tipo de cálculo rudimentario. Entonces, lo que hace es empezar a crear todo un sistema educativo financiado por el Estado, que tiene plata porque le entra por el mercado mundial, y genera escuelas en muy distintos lugares. Sarmiento va a ser como el que se lo conoce como el propulsor de esto, pero también lo va a hacer Avellaneda. O sea, es una política que después va a seguir, va a hacer pelear incluso a los gobiernos con la iglesia, que era la que tenía muchas de las escuelas en esa época, porque ahora se está creando un sistema educativo que es laico, que está manejado por el Estado y que excluye, digamos, a la religión de las escuelas. Pero eso va a ser un gran éxito porque incluso un tiempo después, con la ley Laínez, en 1905, lo que genera es un montón de creación de escuelas en distintas provincias públicas y eso genera que haya una drástica caída del analfabetismo en el país. Todavía hay bastantes analfabetos para el 1900, es casi un 35%, pero disminuyó de una cantidad muchísimo más alta. O sea, piensen que en la época colonial la cantidad de gente que sabía leer y escribir era muy poquita. Y finalmente, algo que no es menor, es que empiezan a establecerse los primeros medios de comunicación nacionales, sobre todo los diarios nacionales. Es la época en la que surge La Nación, La Prensa, o sea, la que son lo que van a ser después los diarios de mayor tirada y que empiezan a difundir el punto de vista de distintos partidos políticos en la opinión pública en el país. Además, bueno, esto que es la creación de la historia patria es porque justamente en esta época surge toda esta necesidad de crear toda una serie de próceres y de padres de la patria, ¿no? Acá surge esta exaltación de las figuras de Belgrano, de San Martín, de Sarmiento, ¿no? Como gente a la que había que dedicarle ciertas fechas, ¿sí? Porque piensen que, además, hay que unificar culturalmente a todos los habitantes. Y si muchos son inmigrantes, hay que empezar a habituarlos a ir a la escuela, izar la bandera argentina, cantar el himno nacional, ¿sí? O sea, tratar de nacionalizarlos en algún punto, de hacerlos más homogéneos, porque incluso eran chicos que venían con idiomas natales muy diferentes. Entonces, tanto la escuela como esta serie de mitos nacionales son importantes para crear toda la idea de que hay una república, digamos, unificada. Bueno, son muchos datos, pero quédense con estas cuatro cosas que son importantes. En lo político, la unificación sobre la base del ejército. En lo económico, la formación de este modelo agroexportador y la difusión del capitalismo como estructura económica. En la parte social, la inmigración y la formación de las ciudades, que es lo más importante. Y en la parte cultural, la formación del sistema educativo moderno, ¿sí? Entonces, todo esto se va dando, dijimos, en todo el periodo. Hablamos de la etapa en donde se peleaban Buenos Aires y la Confederación, después ahora hablamos de las presidencias históricas. Pero después, todos estos rasgos que estuvimos viendo siguen y se prolongan en lo que se conoce como el régimen conservador, que va entre 1880 y 1916. ¿Por qué decimos que hay un punto de quiebre acá en 1880? Y porque en ese año lo que se produce es lo que se conoce como la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas fuerzas políticas que están en el interior que empiezan a presionar para que finalmente Buenos Aires termine repartiendo la renta de la aduana. O sea, si uno se fuera a los partidos políticos, volvemos a los partidos políticos, teníamos a los liberales en Buenos Aires y teníamos a los federales en el interior. Pero vimos que surgía este nuevo grupo
Sarmiento, Avellaneda, más adelante Roca, que funda un partido que se conoce como el Partido Nacional y después va a formar un partido que se conoce como la Liga de Gobernadores, que son gente de las clases altas de las provincias, gente del interior. Esa gente del interior, que empieza a decir, bueno, si Buenos Aires tiene más plata, puede realmente repartirla, empieza a plantear la idea de que realmente Buenos Aires va a tener que repartir el dinero de la aduana. Consigue ganar las elecciones, de hecho Avellaneda se convierte en presidente, y entonces, pese a que los porteños se rebelan, manejan el ejército, Roca va a ser el jefe del ejército, y con el ejército va a derrotar a los porteños y va a obligarlos a convertir a la ciudad de Buenos Aires, que era la ciudad capital de la provincia, a convertirse en capital federal. ¿Eso qué significa? Que a partir de ese momento, la plata que los porteños recaudan en el puerto va a tener que ser repartida entre las diferentes provincias. Con lo cual, los del interior consiguen que una parte de la guita pase a las provincias. ¿Sí? O sea, no es una federalización que no tenga conflicto. Hay una guerra en donde Roca le gana a los sublevados porteños y termina imponiendo su dominio. Justamente de la alianza entre este partido nacional que había fundado Avellaneda y este partido autonomista que existía en Buenos Aires, una parte, se juntan y le ponen el nombre de Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Porque juntan los dos partidos. Este partido, el Partido Autonomista Nacional, va a ser el que va a gobernar en todo el periodo que va desde 1880 hasta 1916. Cambia de nombres en algún momento, pero siempre el mismo partido, que es el que se conoce como la Fuerza de los Conservadores o del Partido Conservador. Pero el nombre original era el Partido Autonomista Nacional. Vamos a ver entonces qué características tiene este régimen conservador entre 1880 y 1916. También se lo conoce como generación del 80. En realidad el concepto de generación del 80 es un concepto que tiene que ver con lo literario, lo van a ver seguramente también en lengua, pero también se lo llama a veces históricamente o políticamente porque es todo un periodo bastante coherente, digamos, desde el punto de vista histórico. Bueno, ¿cómo es el régimen político que crean los conservadores? Bueno, la base jurídica es la República creada por la Constitución de 1853, lo que se conoce como la República. Hay partidos, hay elecciones. Decimos que es una república liberal porque justamente se rige por esos principios de todo el mundo tiene derechos civiles, puede entrar, salir, transitar, vienen inmigrantes. Hay elecciones todo el tiempo. Pero hay quien dice, es una república liberal oligárquica y que tiene un partido hegemónico. ¿Esto qué significa? Oligárquica significa que en realidad solamente una minoría termina teniendo efectivamente el poder. ¿Quiénes son esa minoría? Y son los grandes terratenientes, que son los que hicieron el gran negocio del modelo agroexportador, o sea, exportar al exterior lana, carne, cereales, y son los que tienen la mayor capacidad para influir en la política. Piensen que en esta época una gran mayoría de los obreros y de los trabajadores son inmigrantes, por lo tanto no vota, y por otro lado, estos terratenientes organizan partidos políticos, entre ellos el PAN, que para mantenerse en el poder generan fraude electoral todo el tiempo, ¿sí? O sea, en el caso de que se presentara algún partido opositor, le hacían fraude y ganaban siempre los mismos, digamos. Con lo cual, se hablaba en esa época de la máquina electoral. O sea, los que estaban gobernando ya más o menos definían los que los iban a suceder, hacían algún tipo de elección formal, pero siempre ganaba el caballo del comisario, digamos. Entonces, es un sistema que si bien va a mantener libertades políticas en el sentido de que va a haber distintos partidos, va a haber prensa, va a haber opositores, ¿sí? Sin embargo, el partido que está gobernando es siempre el mismo y gana con mecanismos que son fraudulentos. Votan, bueno, desde el voto de los muertos hasta ir con las libretas de los peones para votar por el patrón, meter presos a los opositores un día antes de las elecciones. Bueno, hay muchos métodos que permitían hacer este tipo de maniobra. Amedrentar a los votantes al ir a votar. Piensen que en esa época todavía existe el voto cantado, o sea, todo el mundo sabe por quién vota uno. Entonces hay muchos mecanismos para presionar a los votantes para votar por el partido dominante. Por eso hablamos de que hay un partido hegemónico,
O sea, hay un partido que no va a poder ser sacado del poder hasta que no haya algún tipo de cambio importante. Esto es lo que corresponde al modelo político. Ahora, en cuanto a lo económico, ya lo vimos. El modelo económico es un modelo agroexportador que en esta época funciona porque Argentina se convierte en un gran exportador y tiene un gran crecimiento económico con libre cambio, o sea, entran productos importados más o menos con pocos impuestos, pero Argentina crece porque tiene una gran exportación. El problema es cuando llegan algunas crisis. O sea, por lo general es un periodo de crecimiento, pero hay un par de crisis, 1890, 1914, que van a traer problemas. Vamos a dejar esto de que es positivista. Bueno, el concepto de que es positivista tiene que ver más que nada con la ideología. O sea, el positivismo era una ideología de esta época que lo que planteaba es que la ciencia iba a solucionar todo y por lo tanto el crecimiento técnico y científico iba a generar el progreso humano indefinido, etc. Bueno, esto es algo que durante un tiempo parecía que podía ser cierto y cuando llega después la Primera Guerra Mundial se cae todo a pedazos, pero esta época conservadora es muy positivista. Uno dirá, bueno, si la economía funcionaba tan bien, o sea, todo fantástico, entonces no hay nadie que se oponga. Sí, hay dos distintos sectores de oposición a ese régimen conservador. Uno que es el que yo llamo la oposición burguesa, o sea, la oposición de la gente con plata, y por otro lado, la oposición obrera. Fíjense que estas son las dos grandes clases sociales que se van configurando a partir del desarrollo del capitalismo en la Argentina. La oposición burguesa va a ser justamente la de aquellos sectores de la burguesía, de los empresarios, ¿no? De los terratenientes, que, pese a que tienen plata, se quedaron afuera del sistema político. Se quedaron afuera porque los conservadores hacen fraude. Entonces lo que empiezan a cuestionar es que no haya elecciones libres. Con lo cual, cuando se da una de estas crisis que yo mencionaba hace un rato, que es la crisis de 1890, una crisis económica, lo que sucede es que estos sectores de la oposición, de la oposición con plata, digamos, empieza a cuestionar el fraude. Y empieza a decir por qué ellos ganan siempre, por qué hay fraude, por qué la máquina electoral. Y forman un partido opositor cuyo programa es el voto libre, que es la Unión Cívica. Ahí van a participar dos grandes figuras políticas que son Mitre y Leandro Alem. Son como los dos grandes jefes de la Unión Cívica. Bueno, esa Unión Cívica intenta hacer una revolución en 1890, se la conoce como la Revolución del Parque. Esa revolución fracasa, o sea, no consigue tomar el poder, pero sin embargo consigue tirar abajo al gobierno de Juárez Celman, que era el que estaba gobernando en esa época, que era cuñado de Roca, y consigue armar un partido nuevo. O sea, cuando esa revolución termina, la Unión Cívica se parte en dos, y uno de esos dos sectores, que es la Unión Cívica Radical, al frente de la cual se pone Leandro Alem, va a seguir con ese programa que es honestidad administrativa y voto sin fraude. O sea, fíjense que este va a ser el lema radical de toda la vida. O sea, el problema de la Argentina es la corrupción, y entonces lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución, con las leyes, que se cumpla con la República. Si es un programa que tiene que ver con lo político, pero que no cuestiona nada de la estructura económica. Bueno, esta Unión Cívica Radical intenta hacer varias revoluciones. Piensen que, si bien los radicales no son revolucionarios por naturaleza, ven que el sistema está cerrado. Entonces dicen, bueno, hay que hacer algún tipo de derrocamiento violento, porque si no estos tipos no van a dejar el poder nunca. Intentan hacer varias revoluciones, las más conocidas son las de 1893 y 1905, y hay una tensión continua entre los conservadores y el Partido Radical, que va a ser el principal partido opositor de la burguesía. Pero por si esto fuera poco, a los conservadores se les empieza a complicar el asunto, porque no solo hay opositores dentro de la burguesía, también hay una oposición obrera que está creciendo. Piensen que la mayor parte de la población son obreros, muchos de ellos son inmigrantes, y empiezan a organizarse y empiezan a moverse de acuerdo con sus propios intereses. O sea, están buscando aumento de sueldo, están buscando mejores condiciones de trabajo, están buscando hacer partidos políticos para que se representen sus intereses dentro del sistema político, y en algunos casos quieren derrocar a todo el sistema y crear un sistema nuevo. Entonces, ya empieza a estructurarse y a organizarse lo que se conoce como el movimiento obrero argentino, que tiene en común el hecho de que empiezan a formar sindicatos que empiezan a armarse por empresa, y que justamente pelean por las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. En la Argentina van a llegar básicamente tres ideologías
que tuvieron su origen en Europa, pero como muchos de los obreros son inmigrantes, las van a traer y van a crear tres distintos agrupamientos, cada uno con sus características. Los anarquistas, los socialistas y los sindicalistas. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Bueno, haciéndolo corto, porque ya me estoy haciendo largo, los anarquistas lo que plantean es que hay que abolir el Estado. O sea, hay que destruir al Estado porque es un Estado manejado por la burguesía, manejado por los ricos. Y lo que hay que hacer es armar una federación de comunas hechas por los obreros que eliminen todo tipo de autoridad, el ejército, a la policía. O sea, la idea es eliminar el Estado y hacer que los propios obreros se autodeterminen en un sistema de comunas libres. Ese es el proyecto anarquista. ¿Sí? Es un proyecto sin Estado, justamente como lo que se proponen es destruir al Estado, no arman ningún tipo de partido político, sino que simplemente participan dentro de los sindicatos. Por otro lado aparecen los socialistas o marxistas, que son los que dicen, bueno, estamos en contra también de este Estado, porque es un Estado que está manejado por la burguesía, por los más ricos, pero sin embargo no se puede pasar una sociedad sin Estado de la noche a la mañana. Lo que hay que hacer es un Estado manejado por los trabajadores. O sea, hay que hacer una especie de gobierno obrero, de Estado obrero, que reemplace al Estado burgués, y para eso hay que armar un partido que organice a los trabajadores políticamente para que finalmente puedan llegar a tomar el poder en algún momento. Este sector socialista va a empezar a tener dos líneas internas, una que piensa que el gobierno puede conseguirse mediante presentarse en las elecciones, o sea, es un sector reformista dentro de la ideología socialista, que va a ser dominante en Argentina, y va a haber otro sector, que es o sea, una minoría, digamos, que lo que plantea es que hay que hacer una revolución social y tomar el poder por parte de los trabajadores, que es algo que se va a producir con la Revolución Rusa un poquito más tarde. Que va a dar origen después al Partido Comunista en Argentina, lo vamos a ver más adelante. A ver, entonces, los socialistas lo que quieren es hacer un Estado en manos de los trabajadores y para eso crean un partido para competir con los conservadores. Y finalmente, los sindicalistas lo que plantean es que no hay que armar ningún tipo de partido, sino que son los sindicatos los que tienen que ser los protagonistas fundamentales, ¿sí? Dentro de los sindicalistas aparecen dos líneas distintas, una de las que los que dicen, bueno, son los sindicatos los que tienen que tomar el poder, y otros los que dicen, bueno, simplemente hay que fortalecer los sindicatos, pelear contra los gobiernos para conseguir mejoras y ir consiguiendo algunas concesiones, y bueno, esto es lo que podemos hacer hasta ahora, que es lo que se conoce como el sindicalismo reformista. Un sindicalismo revolucionario y un sindicalismo reformista. Justamente este sindicalismo reformista va a ser el que se va a convertir después en mayoritario y va a encajar con lo que va a ser después el peronismo. Pero por ahora es una corriente que se llama a sí misma sindicalista. Todos coinciden en que para conseguir mejoras en las condiciones obreras hace falta movilizarse, hay que hacer huelgas, hay que pelear por los salarios. Y por eso, por ejemplo, ya en 1901 hay una primera huelga general, los conservadores empiezan a preocuparse, empiezan a hablar de la cuestión social, y entonces aparece un sector de los conservadores que dicen, bueno, a ver, tenemos la rebelión radical por un lado, que quieren hacer revoluciones y tirarnos abajo para conseguir el voto libre. Por otro lado, tenemos cada vez una movilización más grande de obreros. Bueno, en algún momento, si nos descuidamos, nos van a terminar haciendo una revolución y nos van a terminar tirando abajo. De hecho, piensen que en 1910 está ya una revolución verdadera, que es la Revolución Mexicana, que fue una combinación bastante parecida entre burgueses descontentos por el fraude y obreros. Entonces, aparece todo un sector de los conservadores que dice, bueno, en vez de dejar bien cerrado el sistema político y mantener el fraude, hagamos una ley para modificar el sistema electoral, hagámoslo más flexible, hagámoslo más abierto y evitemos que los radicales estén descontentos. Entonces crean una ley que se va a conocer como la Ley Sáenz Peña, que es el presidente conservador de la época, que lo que establece es el voto secreto y obligatorio, además hace una serie de reformas que permite disminuir el fraude. O sea, la Ley Sáenz Peña es una reacción de los conservadores para evitar que se les venga todo encima y tratar de que los radicales se metan dentro del sistema político legalmente y descomprimir toda la situación explosiva a nivel social y a nivel político. El problema para los conservadores es que esta Ley Sáenz Peña, que se dicta en 1912,
se pone en aplicación para las elecciones nacionales por primera vez en 1916 y acá se terminan presentando los radicales y terminan ganándole las elecciones a los conservadores, con lo cual se termina todo el periodo conservador. Piensen que en un primer momento los conservadores lo que planteaban era bueno, que los radicales se incorporaran como una especie de oposición legal dentro del sistema, pero finalmente entre 1914 y 1918 está la crisis económica que se deriva de la Segunda Guerra Mundial y eso hace que los conservadores pierdan mucha popularidad y los radicales consiguen ganarle las elecciones. Con lo cual, a partir del 16 empieza una nueva etapa que va a ser la etapa radical. Pero esa etapa ya la vamos a ver en la clase próxima, ¿sí? Bueno, ya hoy creo que dije bastante, bastantes datos, vuelvan a rebobinar para poder tener un esquema más claro. En esta clase entonces, recapitulando, vimos estas tres grandes etapas que se dan entre 1850, después de la caída de Rosas, y 1916, todo lo que es la formación o la estructuración del Estado Nacional argentino más o menos unificado. Y los primeros gobiernos que son los gobiernos conservadores. En las próximas clases iremos viendo sobre todo los dos grandes movimientos que van a dominar, digamos, el siglo XX, que van a ser el radicalismo, del que ya vimos un anticipo, y el peronismo. Así que bueno, sobre esa base vamos después a trabajar en lo que van a ser las transformaciones económicas, políticas, sí, que se dan en el periodo del siglo XX. Ahora estamos justo en el momento en el que cambiamos del siglo XIX al siglo XX y se forma la Argentina moderna. Así que bueno, como siempre, dudas, preguntas, háganlas, no tengan nunca ningún prurito en hacerlas. Y bueno, y nos vemos en la próxima clase para ver a don Irigoyen y a don Perón, a ver cómo transforman o no la historia argentina. ¿Sí? Nos vemos.